Señor Dios Padre, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí entre nosotros. Y Señor, quiero decir que esta mañana algo poderoso va a pasar, porque está pasando. Algo está sucediendo, Señor. Hay corazones de piedras que se están partiendo. Dice la palabra de Dios, el profeta Ezequiel, Dios cambiará el corazón de piedra por uno de carne. Un corazón sensible, un corazón que siente la presencia de Dios. Por eso, Espíritu Santo, gracias, porque tú te mueves con poder entre nosotros. Señor, yo te siento. De aquí no me quiero ir, Señor. Quiero que sigas abrazándome. Él va a vestir tu vida. Él se va a vestir de ti. Tu cuerpo es la vestimenta de Dios en este día. Y tú puedes ser que quieras o no que Él habite. Por eso, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la Biblia en Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 26. Yo quiero leerles a partir del versículo 14, que dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: maestro, el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le respondió Jesús, dice: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba Padre. Y cuando hubiese cantado el himno, salieron al monte Los Olivos. Aquí nomás, la verdad es que esta parte del Evangelio de Mateo es como que
me estremece mucho porque hace un año atrás, un año y medio, compartía con un siervo de Dios en estos días. Hablaba con él, un hombre de allá de Colombia, de avivamiento, y le comentaba que cuando nosotros fuimos con Matías y Sebastián a Colombia, unos meses antes venía con mucha lucha espiritual y mucho interrogante: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasamos durante tantos años? Después de haber sido una iglesia o un grupo de iglesias y en algún momento sido puertas para avivamiento en Argentina. Pero algo pasó. Vieron que a uno dice: yo me acuerdo cuando hace unos años el Señor me tocó y toda la iglesia lloraba, se quebrantaba, y los dones del Espíritu y las manifestaciones, y gloria a Dios por todo. Algo pasó que la iglesia hoy no tiene lo mismo, o algo pasó por el cual algo se perdió. Y yo recuerdo, hacía mención, no sé si se acuerda al Lucho, hace unos años, 2002, 2003 o 2001, no recuerdo con exactitud, cuando hacían los campamentos de la iglesia donde él participaba, allí en un lugar que era de la iglesia luterana, por allá por el cruce de Castelar. El Espíritu Santo manifestó su presencia, y justamente el líder que estaba ahí de los jóvenes me dice: esto nunca lo vi. Todos, era para sacar una foto, todo el salón estaba como si lo hubiesen baldeado, y eran lágrimas. El Espíritu Santo había venido a ese lugar, había quebrado a esos jóvenes, había tocado a esos jóvenes. Y como dice la canción de Marcos Vidal, ¿dónde están ahora esos jóvenes? ¿Dónde están? Y yo quiero decirles, mis hermanos, que esto que a mí me pasó hace un año y medio atrás fue ya vino preparado por el Espíritu Santo, porque en un viaje yo había escuchado un mensaje de un predicador que me desafió. El mensaje, no el predicador, el mensaje me desafió, pero el mensaje no era del predicador, sino del Espíritu Santo, y hablaba de la presencia de Dios. Precisamente de la presencia de Dios. Y algo que habíamos perdido en ese instante era la presencia de Dios. Empezamos a introducir en nuestra congregación teologías sistemáticas donde la gente, si ahora empecé a crecer porque tenía conocimientos teológicos, usamos video, usamos discipulado, que estamos bien, de acuerdo, pero no estaba la presencia de Dios. Y recordé ese mensaje de Moisés en el desierto, cuando Dios dijo: te mandaré mi ángel, pero mi presencia no irá con ustedes porque son de cabeza dura, duros de cerviz. Y yo me pregunté: ¿no estará pasando eso, que soy un cabeza dura? ¿No estará pasando eso, que el pueblo de Israel se tuvo que vestir, dice, de luto? Pero más que eso, luego de vestirse de luto pasaron dos cosas más. Se despojaron de sus atavíos, cosas viejas. Y empecé a revisar mis atavíos, mis cosas viejas, y dije: Señor, ¿usted sabe lo que es el pecado por omisión? Quizá usted no lo sepa, pero yo se lo voy a explicar. A veces no tomas en cuenta lo que omites, pero es pecado para Dios. Y yo no quiero hablarles del pecado para que usted diga: otra vez del pecado. Le quiero hablar de la relación con Dios, porque lo que nos separa de la relación con Dios es precisamente el pecado, no otras cosas. A Dios no le molesta que usted se compre un auto nuevo, que viaje por el mundo o que se vista de ropas como quiera. Pero si usted corta su relación con Dios, usted peca. Y si usted peca, su relación se aleja. Esos atavíos me hicieron reflexionar y decir: ¿qué es lo que hice? ¿Cuántas cosas hice mal?
Y empecé a ver cosas que por omisión sucedían en mi vida, como si estuviéramos de acuerdo con lo malo. ¿Nunca te pasó que estar por un amigo que está haciendo algo malo y aunque no digas amén por lo malo que haga, pero al estar sos cómplice? Salto a la aventura del desafío de Dios, ven a Colombia. Fue una cosa de un día para el otro, de una semana para la otra, y no sabíamos cómo se iba a producir, pero me dice Matías, Sebastián, vení que te pagamos el pasaje, vos tenés que venir. Al principio casi lo dudo y escuché una voz, ¿esta es la tuya o nunca? Cuando llegamos a Colombia nos recibió un hermano muy humilde, pero durante los 3 días que estuvimos ahí con Sebastián y Matías creímos que era un ángel porque nos iba diciendo paso a paso lo que iba a suceder y tal cual sucedió. Yo creo que ni un profeta te podría aventurar decir lo que te iba a pasar de esa manera. Y la primera cosa que me dijo fue la que a mí me hizo reflexionar. Esta noche no vas a dormir. Y nosotros estábamos de la mañana, como de las 5 de la mañana haciendo cola para ir a entrar a una reunión. Algunos se molestan por eso, pero vale la pena. Les puedo asegurar que vale la pena. Hicimos cola, creo que a las 7 o 7 y media entramos y como a las 9 empezaba la reunión. Así que no dormimos y aún hicimos esa cola para entrar. Y dijimos, qué locura que hicimos, vinimos acá, hicimos esta cola, pero cuando entramos, no sé qué había en ese lugar, pero algo nos hizo temblar todo el tiempo. Y les puedo asegurar que lo primero que sentimos fue convicción de pecado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Convencido que algo malo sucedía en mí como para que yo pudiera dejar lo malo. Si tú no tienes convicción, vas a seguir creyendo que estás haciendo las cosas bien. O las hace como te parece, pero crees que Dios está de acuerdo. Entonces ese día escuché el mensaje a Llantos, ministró a Llantos la gente que eran miles, calcule que habían como 50.000 personas y querían llegar a una plataforma que debe ser 4 o 5 veces esta, pero igual era una cosita así chiquita ante los miles de gente. Y me dicen, si querés recibir tenés que ir corriendo, llegar a la plataforma y vas a ser el primero y ahí vas a recibir. Y yo dije, bueno, me rompieron los anteojos, me empujaron, yo estaba todo despeinado, qué sé yo. Pero no llegué a la plataforma, no, olvídense, no es fácil llegar. Y yo digo, Señor, pero si la aventura de recibir es llegar primero, entonces no vamos a llegar nunca. Habían personas que ya estaban adelante y nosotros estábamos atrás de todo. Y habían personas parecían más hambrientas que nosotros. Habían gente que habían pagado un precio mucho más caro que nosotros. Habían estado durmiendo 4 o 5 días en la puerta de ese lugar para entrar. Créanme que es así literalmente. Pero les puedo asegurar que cuando entramos nosotros, sin que nadie nos venga a preguntar ni orar por nosotros, yo sentía, ¿qué te pasa, Seba? Estamos todos así, estamos temblando. ¿Qué te pasa? No sé, pero ¿qué te pasa a vos? Estábamos todos temblando, llorosos, cantamos esta canción y todo era un río de lágrimas llorando porque todos necesitamos la mano de Dios. Vinimos por la mano de Dios. No vinimos a buscar ni siquiera fama ni que nos abrace nadie, sino queríamos encontrarnos con Dios. Y yo en ese rincón, en ese asiento molesto, cansado, no me importaba. La reunión terminó como a las 12 de la noche, imagínense, de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Después había que volver y no sabíamos cómo. De ahí teníamos que hacer unos kilómetros hasta llegar a un hotel y qué sé yo cuánto. Y bueno, después lo logramos, una hermana nos dio un favor de ayudarnos y así llegamos al hotel. Pero llegamos al hotel como a la 1 de la mañana, nos quedamos, no sabíamos qué decir. Decíamos, ¿y esto? Qué loco, qué fuerte, qué esto... Y yo tenía por dentro algo que me decía, soy yo el que te está trayendo hasta aquí. Yo dije, ¿será para mí esto?
En un momento dado estábamos en la noche, y quiero solamente contar esta anécdota, no me quiero desviar del tema que estamos leyendo. Pero eran como la 1:30, 2, no sé, o 3, que teníamos que levantarnos nuevamente a las 5, así que no dormimos. 3 días sin dormir, creo que morimos y resucitamos con Cristo, ahí se los puedo asegurar. Pero sabe que esa noche que no dormimos, escuché la voz de Dios tan fuerte. Me emociona, no lo quiero decir con la emoción, sino quiero decir la verdad. Y el Señor me dijo: ¿por qué me ignoraste? Y eso fue como si alguien me hubiese dicho: te vencí. Ignorar a Dios es no tomarlo en cuenta. Yo no lo tomaba en cuenta. La puerta de todos los pecados nace desde ahí. No tomar en cuenta a Dios. ¿Alguna vez pensaste que Dios te iba a decir que ese viaje que ibas a hacer, yo no estoy de acuerdo con ese viaje? O lo hiciste, o cuando sacaste los boletos, te subiste para hacer el viaje, le dices: Señor, protégeme, pero a mí no me preguntaste si lo tenías que hacer. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios si con la persona con quien te ibas a casar es la que a mí me agrada, Señor? El Señor te decía: ¿tú me preguntas si a mí me agrada esa persona? ¿Tú quieres que yo bendiga lo malo que haces? Pero no me preguntas si a mí me agrada. ¿Alguna vez pensaste que Dios, cuando una mujer o una pareja comete un aborto, cree que está haciendo lo correcto? Nuestros pecados han llegado a la presencia de Dios, dice. Esta madrugada literalmente no pude dormir. Estuve peleando con Satanás. En un momento me paralizó la mitad del cuerpo. Hice guerra espiritual. Después me dormí y tuve un sueño pesadilla. Un hermano de la iglesia que estaba en la iglesia se manifestaba y era el que iba a traicionar a la iglesia. Entonces pude orar por esa persona. Y el Señor, no sé por qué, me puso esta palabra. ¿Alguna vez pensó que Judas Iscariote, el Señor se le escapó la idea: este me traicionó? No, no lo pensé así. Jesús lo eligió para que lo traicione. Jesús sabía antes de que el mundo fuese que Judas lo iba a traicionar. Cuando el Señor Jesús estaba para ser crucificado, ya lo habían golpeado. Muchos de los que estaban ahí diciendo crucifíquenle eran personas que habían recibido un milagro, que habían estado en comunión con Dios. Eran personas que traicionaron al Señor, como Judas. El Señor desafió a sus discípulos y dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y había alguien que estaba buscando la ocasión de traicionar. Ahora, ¿alguna vez usted pensó, si Judas no hubiese traicionado al Señor, cómo hubiese sido la crucifixión o la muerte de Cristo? Muchas veces nosotros estamos en una iglesia muy grande y después vemos que algunos se van después de haber recibido la bendición. Y la palabra dice: no están porque no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Así dice el Señor. Yo esta mañana, cuando leí esta porción, preparé todo un escrito acerca de la Cena del Señor y la institución, lo que significa y todo lo demás. Cosas que no voy a leerles, porque son 5 hojas.
Y yo quiero participar de la cena, y si tengo que explicar cada detalle que hacemos mal, entonces vamos a empezar a corregir en este año muchas cosas. Por ejemplo, la cena del Señor no es una institución, es un memorial en realidad. Nosotros conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, por supuesto. Pero algunos creen que es un simplemente ritual donde lo hacemos por costumbres, y no es así. Tienen un alto valor y una preparación personal para participar el pan y la copa. No solamente estar bautizado, como algunos teólogos discuten este punto, pero yo les voy a decir que la institución de la Cena del Señor se hacía el primer día de la semana según las Escrituras. Por alguno que dice el domingo no es el día del Señor, sí te digo por lo que dice la palabra, y el pan se partía todos los primeros días de la semana y se conmemoraba ese día como día del Señor. Algunos lo cambiaron, dijeron sí, pero podemos tomar la cena otro día. No es tan así, porque era una reunión espiritual. Tampoco es, te mando el pancito así participás allá de lejos. Eso no es comunión, porque era necesario que el que participa esté congregado y venga a la congregación, según las Escrituras. Y cuando el Señor Jesús instituyó esta cena, que era la cena, en realidad era la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, que tenía que ver con las Pascuas judías, que tenía que ver con aquel hecho que hubo en Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo como esclavo. Y me tuvo un discernimiento increíble. Para. Ahí no. Ahí está. Hay una cosita ahí. Ahí está. Les digo, los judíos preparaban esa Pascua no como algo que se juntaban para comer, sino porque había que estar preparado para participar. Había que tener una preparación previa. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron pensando que hoy es el día de la Cena del Señor, pero yo recuerdo que en la congregación donde yo participaba de niño o de joven, nosotros hasta ni siquiera miramos televisión un día antes, para que los pensamientos de lo que habíamos visto no interfieran en nuestra comunión con Dios. Porque cuando alguien come sin discernir, bueno, tengo uno y uno. Gracias, Silvia. A quien que quiera tomar, venga y suba. Venga aquí y beba. Amén. Entonces, no nos distraíamos. ¿Nunca te pasa que cuando vos estás en comunión con el Señor, querés orar, algo te distrae, un ruido, o una música, o el perro que ladra, o quien sea que hace? La presencia de Dios necesita su lugar, su tiempo y su soledad. Cuando quieres amar la presencia de Dios, vas a empezar a amar la soledad. Vas a empezar a amar ese lugar donde nadie te moleste. Uno de esos lugares para mí es cuando me estoy duchando. Nadie me molesta. Pero es ahí cuando Dios muchas veces me habla, mientras me cae el agua, digo, Señor, esta palabra tremenda. Por ejemplo, ayer tuve una palabra mientras me duchaba y se lo compartí a Silvia. Todo lo que Dios comienza, me dijo el Espíritu, se transforma en eterno. Empieza a buscarlo en la Biblia y tiene contexto. Yo digo, esto es Dios, es de Dios. Dios hizo al hombre en un comienzo para hacerlo eterno con el Señor. Y Dios lo hizo con un comienzo para que sea eterno para Él. Dios no hace las cosas por error. No, me salió mal este muchacho, yo lo quería más flaco, más alto, más... es como lo destruye a otro. Dios no hace eso. Dios está gozoso de haberte creado. Y estuvo gozoso en haber creado a Judas. Porque Él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía y era necesario que haya alguien que lo niegue. ¿Cómo puede haber alguien que necesariamente lo va a negar? Aunque Él dice que en su herencia
lo había predestinado para salvación. La herencia de Dios es predestinio, es salvación. ¿Entiende lo que digo? Cuando Dios dice, pongo herencia en ti, está predestinándote la salvación. Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y todos se salven, pero había uno solo que fue creado para que le niegue. Uno solo fue predestinado como hijo de perdición. ¿De quién estamos hablando? De Judas Iscariote. El Señor lo puso ahí como uno más. Él sabía que Él lo iba a entregar. Si ustedes siguen leyendo este capítulo y se van a encontrar con una historia que el Señor dice que separará las ovejas de los cabritos. Las ovejas las pondrá en su derecha y los cabritos en su izquierda. ¿Y por qué? En el campo los cabritos se tenían que llevar al corral, entonces no podían dejarlos juntos. Lo tenían que llevar al corral porque si dispersan se pierden. En cambio las ovejas en la noche, a ellos les gusta más el aire fresco y están solitas, pero no se pierden. La derecha significa para Dios justicia y la izquierda significa la injusticia. Pero Dios pone este ejemplo de separar los cabritos de las ovejas, la cizaña del trigo, porque siempre va a haber alguien que va a traicionar. Y este era Judas Iscariote. Y no estaría bueno que alguno de nosotros, yo Señor soy también el que te va a entregar. Hoy es un tiempo en donde nosotros tenemos que decidir seguir a Cristo, ser fieles. Cantamos amén, amén. ¿Sabe por qué cantamos amén, amén? ¿Sabe lo que significa amén? ¿Qué quiere decir? Que así sea. Pero no es el que así sea nuestro. La Biblia dice que la palabra amén es la afirmación de que no se puede cambiar las cosas. ¿Cuántas veces te bendijeron y dijiste amén? Dijiste yo no quiero cambiar. ¿No es cierto? Este es un año de cambios, pero para bien. Dios viene con su promesa, con su bendición a tu casa y tú tienes que tomarte de esa bendición. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, dijo, este es mi pan. Primero dijo, este es el fruto de la vid, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y no lo beberé más hasta que me encuentre con el Padre y con ustedes. Yo creo en la gran cena donde todos los escogidos y redimidos participaremos con el Señor. Y también dijo, este es mi pan, porque el pan representa el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. En la antigüedad, el pan representa la comida universal. Quizá hoy se hace hasta prohibitivo en algunas casas porque están queriendo adelgazar, pero digo, en la antigüedad el pan representaba el alimento. Y yo quiero decirles en esta mañana, mis hermanos, que cuando partimos el pan, estamos dispuestos a no traicionar a Cristo. Cuando partís el pan, tu alma se quiebra. Está dispuesta a acercarse a Dios de tal manera como Cristo, que fue partido, fue crucificado por nosotros. Y cuando tú partes del pan y comes de ese pan, no es lo que te une a la persona, el beso o el abrazo, sino esa misma fe que lleva a lo más íntimo del corazón de Dios. Partir el pan significa partir tu orgullo, tu enojo, reconciliación. Yo no voy a hablar de lo que es precisamente toda la cena del Señor, pero sí quiero decir, el pan representa tu moral espiritual. Necesitamos estar unidos en el Señor y para unirnos tenemos que partirnos nosotros. Y decir, Señor, perdona. Acercarme a aquellas personas que hemos lastimado y decir, mira, la verdad, te fallé, no puedo comer indignamente, no puedo beber indignamente. La sangre de Cristo es la que nos hace un cuerpo en Cristo, nos salva, nos limpia, nos liberta
nos hizo salvos, pero cuando uno toma indignamente, dice la Biblia, que juicio toma, come y bebe para sí. Será culpado de la muerte de Cristo como aquellos que condenaron a Jesús, negándole a Jesús. Termino con esto. Yo quisiera que hoy, esta primera cena del Señor del año, no sea compartir simplemente. Si quieres lo puedes hacer, sino que tengamos una moral espiritual. Decir, Señor, ¿en qué he fallado? ¿Qué cosa he hecho? Como dice la canción, anhelo conocerte, Espíritu Santo, porque yo sé que he fallado en tu presencia, he descuidado. Ernesto descuidó esa presencia. Hace 1 año y medio es como que pacté con el Señor que quiero perder cualquier cosa menos tu presencia. Hay gente en nuestras vidas, en mi vida sucedió eso, hermanos que perdieron la presencia de Dios. Y aunque andan buscando por aquí y por allá en religiones o en denominaciones, siguen perdidos. Pero cuando Dios te indica este es el camino y el lugar, tú tienes que aferrarte, porque Dios te preparó para que seamos uno en el Señor. No es lo mismo cualquier lugar que el lugar que Dios te indica. Todos los lugares hablan de Dios, sí. No entendiste nada. Cuando tú escuchas la voz de Dios, sabes que estás aquí por un plan y un propósito de Dios. Y no es que yo sea más bueno ni más malo, ni porque acá los hermanos sean lindos o feos, sino porque Dios nos propuso algo. Y cuando entendemos eso, dice que Dios, wow. Yo desde que empezamos la reunión dije, Señor, Él me tira data y data y data y data. Cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, no para de hablarte. El asunto que quieras escuchar la voz de Dios, empieza obedeciendo. Busca su rostro, no para de hablarte. Dios no se confunde con lo que te dice, porque algunos dicen, el Señor me dijo, y están haciendo algo con un cigarrillo en la mano. No escuchó a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, te empieza a corregir. Empiezas a tener temor. Y lo más preciso de escuchar la voz de Dios es que no quieres dar un paso sin preguntarle a Él. No quieres hacer las cosas por emoción ni por sentimiento, sino porque Él te manda. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, no queremos descuidar tu presencia. Queremos que este año, yo no quiero, Señor. Tú nos ofreces puertas abiertas y cierras otras. A veces nos enojamos porque cierras esa puerta. Yo la necesito abierta, decimos. Hijo mío, yo no voy por allí. Es la voz de Dios. Y Padre, yo sé que este es un año donde esta iglesia va a oír la voz de Dios. Y va a ser tan sensible a la voz de Dios que sus pasos van a ser seguros y verdaderos. Porque caminaremos en pos de ti, oh Dios. Veo aquí hermanos que han sufrido por apartarse del camino, por salirse de la línea divina. Pero yo sé, Señor, que tú tienes planes que cambiarán nuestras vidas. Señor, quiero pedirte que ahora al partir el pan, Señor, que el corazón de aquellos que participan pueda ser un corazón que devociona a ti, oh Dios, nada más que a ti. Que hoy no hagamos un pan de abracitos, sino que un pan de abrazarnos a ti, oh Dios.
de reconocerte que estamos comiendo de aquello que alguna vez fue crucificado y que llevó mis pecados, mis culpas y mis males. Y Señor, todos mis pecados, yo a veces me acuerdo de todas las cosas que he hecho, Señor, y me siento tan indigno. Dice la Biblia que debemos participar de la cena del Señor dignamente. Pero no nosotros, sino la cena del Señor debe ser digna. Y lo digno es lo que a ti te agrada, Dios. Por eso, Señor, nadie de nosotros es digno. Y necesitamos ser perdonados para participar de esa dignidad. Perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros corazones que se alejan de ti, oh Dios. Límpianos, purifícalos. En el nombre de Jesús. Amén.